Hermanos, hemos empezado una serie acerca del libro de Génesis. Génesis es uno de los libros más importantes de toda la Escritura. Si no tuviéramos el libro de Génesis, todo lo que es la Escritura bíblica no tendría simplemente sentido. Y por ello es que Génesis es sumamente importante y muy poca gente lee el libro de Génesis. Hoy vamos a estar viendo cómo a través del capítulo 5 que hoy día vamos a estar revisando, cómo Dios, a pesar de que el hombre ya cayó en pecado y está en una condición de naturaleza corrupta y está en una condición de muerte, a pesar de eso, Dios nos va a llevar a la redención, es decir, a la salvación. Por eso hoy vamos a estar viendo este tema que es de la muerte a la redención, es decir, de la muerte en la condición en la que todos estamos a una condición de vida. Yo le hago una pregunta: ¿un muerto puede hacer algo por sí mismo? Si usted le habla a un muerto, no le va a hacer caso. Si usted incomoda a un muerto, no le va a hacer caso porque el muerto está muerto. Esa es la condición del hombre, pero el hombre no conoce su condición. Está muerto espiritualmente hablando, muerto a Dios. Y yo quiero que usted me acompañe en este proceso porque lo primero que vamos a hacer es leer la Biblia, el Génesis, el capítulo 5, y quiero que usted pueda aprender a ver las cosas a la luz de la palabra, no como las ha aprendido, sino que usted pueda tener una cosmovisión. La palabra cosmovisión significa la manera en que vemos el mundo y que usted pueda hacerlo a través de la Biblia. En este capítulo 5 se nos va a presentar algo interesante, la genealogía de Adán. Es decir, Adán pecó. En Génesis 4 hemos visto cómo encontramos un asesinato. Y no solamente se comete un asesinato, sino también vemos el plan de Dios, a pesar del hombre, un plan de redención. Pero en el capítulo 5 vamos a ver una genealogía desde Adán hasta Noé, es decir, los hijos de los hijos de los hijos y cómo ellos fueron creciendo. Pero vamos a ver un recuento que a primera vista parece simple, una lista de nombres y edades muy largas. Porque al inicio de Génesis nosotros vamos a ver que los hombres vivieron 700, 800, 900, casi 1000 años. El hombre que más ha vivido es Matusalén, que vivió 969 años. Pero algo va a pasar aquí. Este capítulo nos va a revelar verdades sobre la condición humana. ¿Cuál es esa verdad que el hombre necesita conocer? La realidad del pecado y la muerte. Génesis 5. En Génesis 5 vamos a ver que todos los hombres nacen y mueren. Nacen y mueren. Por eso en Adán todos mueren. ¿Por qué? Porque la genealogía de Adán es una genealogía de muerte. Ahora, a medida que vamos a examinar el capítulo 5, veremos cómo la maldad también de la naturaleza humana comienza a manifestarse y comienza a multiplicarse sobre la tierra. Pero en medio de esto, Dios va a tener mucha misericordia con su pueblo. Vamos a leer juntos. Si quiere puede leerlo conmigo, o puede escucharlo, o puede leerlo ahí desde su lugar. Dice, ese es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a imagen de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Vivió Set 105 años y engendró a Enos. Y vivió Set después que engendró a Enos 807 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años. ¿Y qué pasó? Y murió. Vivió Enos 90 años y engendró a Cainán. Y vemos que vivió Enos después que engendró a Cainán 815 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enos 905 años. ¿Y qué pasó? Y murió. Una generación de muerte, ¿verdad? Vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalalel. Y vivió Cainán después que engendró a Mahalalel
840 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Vivió Mahalalel 65 años y engendró a Jared. Y vivió Mahalalel después que engendró a Jared 830 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Mahalalel 895 años y murió. Vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años. ¿Y qué pasó? Murió. Y vivió Enoc, dice, 65 años y engendró a Matusalén, el hombre que ha vivido más años en toda la historia de la humanidad. Y caminó Enoc con Dios, a diferencia de todos los demás. Enoc es el único que camina con Dios. Todos los demás nacieron pero no caminaron con Dios. Enoc caminó con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc, ¿cuántos? 365 años. Caminó pues Enoc con Dios. ¿Y qué dice? ¿Murió? No. Y desapareció porque le llevó Dios. De toda esta genealogía que estamos viendo, él es el único que es arrebatado por Dios. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén después que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años. ¿Y qué dice? Y murió. Vivió Lamec 182 años, y engendró un hijo. Y llamó su nombre Noé, diciendo: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec 777 años. ¿Y qué pasó? Y murió. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Y allí nos vamos a quedar. Hermanos, la Biblia es extraordinaria. Yo espero poder animarle a usted a que usted pueda seguir leyendo. Vamos a ver la imagen de Dios primero corrompida. ¿Qué significa que la imagen de Dios está corrompida? Primero, hemos visto que en el capítulo 5, que comienza recordándonos que Dios creó al hombre a su imagen, pero ahora cuando Adán engendra a Set, su hijo, Set ya no tiene, Set ya no tiene Set la imagen y semejanza de Dios, sino que ahora Set tiene la imagen y la semejanza de su padre, es decir, de Adán, como lo hemos visto acá. Este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Cuando el hombre fue creado, ¿a semejanza de quién fue hecho? De Dios. Pero vamos a ver en el versículo 3, que vivió Adán 130 años y engendró a su hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Los hijos de Adán y toda la generación de Adán ya no tienen la imagen de Dios. ¿Qué es lo que pasó aquí? Perdieron la imagen en la caída. Ellos ya no tienen la imagen de Dios. Solo Adán tuvo la imagen de Dios antes de caer en pecado. Ahora sus hijos tienen la imagen y semejanza de Adán. ¿Y cuál es la imagen de Adán? Una naturaleza de pecado y muerte. Porque ahora Adán, por medio de Adán, se introdujo la muerte. Dios, hermanos, y esto es muy importante que usted entienda, que quería llenar la tierra con hijos e hijas, pero conforme a la imagen de Él. Dios quería llenar esta tierra con hijos e hijas, con su imagen y con su semejanza. Pero ahora la naturaleza del hombre, que está corrupta y en pecado, está siendo llena de hombres con la naturaleza de Adán. Ahora, no solo se transmitió la imagen y la semejanza de Adán en sus hijos, sino también se transmitió su naturaleza caída por el pecado. Se transmitió una naturaleza caída por causa del pecado. ¿Qué dice Romanos 5:12 cuando vamos a la Biblia? Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo y por
y en el mundo por un hombre. ¿Cómo entró el pecado al mundo? Por un hombre, es decir, por Adán. Y por el pecado, ¿qué entró? La muerte. Así la muerte, ¿qué dice? Pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La frase engendró y murió es un patrón que se va a repetir hasta el día de hoy. Y nació cuando nosotros vamos a un cementerio. ¿Qué es lo que vemos? Vemos las lápidas, ¿verdad? ¿Y qué dice? Nació 1900, murió 2000. ¿O no es así? Nació y murió. Nació y murió. Porque la naturaleza que hemos heredado en Adán por causa del pecado es una naturaleza de muerte. Y esto evidencia la realidad del pecado y las consecuencias con las que el ser humano vive. Por eso es que vemos ahí, y vivió Adán 130 años y engendró, es decir, nació un hijo conforme a su imagen y llamó su nombre Seth, dice, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años, ¿y qué dice? Y murió. Y este es el patrón que vemos repetido a lo largo de toda la historia de la humanidad. Hermanos, Adán introduce el pecado en la naturaleza humana. Adán introduce la corrupción, la muerte de la vida del hombre. Esa es la naturaleza que tenemos. Pero noten lo que la Biblia nos enseña acerca de quién es Cristo. Dice, porque así como en Adán todos mueren, ¿es así o no? Cada persona que nace para en algún momento, ¿cierto? Pero dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos, diga conmigo todos, serán vivificados. ¿Sabes lo que eso significa? Que un día todos vamos a resucitar de los muertos. Eso es extraordinario. Cristo introduce nuevamente la inmortalidad a la vida a través de la resurrección de los muertos. Pero pastor, ¿y qué de esa persona que fue incinerada? Todos van a tener un nuevo cuerpo. El gran problema en el que se encuentra la humanidad en nuestro tiempo es que unos van a resucitar para vida eterna, mientras que otros lo van a hacer para condenación. ¿Qué dice Juan 11:25? Le dijo Jesús, yo soy. Y acá le estaba hablando a Marta y a María, porque su hermano Lázaro ha muerto. Y él ha venido para resucitarlo. Pero ellas no saben. Y él le dice a ella, yo soy, dice, la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Es así o no? Sí, es así. Esas son las buenas noticias. Aunque yo muera, aunque esta carne se corrompa, porque de hecho que va a morir en algún momento, viviré. Porque cuando Él venga, resucitaré de los muertos y tú también. Todos vamos a resucitar de los muertos. Esta es la gran noticia que trae el Evangelio para nosotros. Juan 11:26. Y todo aquel que vive y cree en mí, ¿qué dice? No morirá eternamente. ¿Crees esto? Podemos aplicar esta misma palabra en nuestro tiempo, porque todo aquel que vive y cree en el Señor Jesucristo, como nosotros que hemos puesto nuestra fe en Él, no moriremos eternamente. Sí, moriremos, porque lamentablemente nacemos sentenciados por causa del pecado, y un día este cuerpo tendrá que morir, pero cuando Él venga, un día este cuerpo resucitará de los muertos. No moriré eternamente, sino que seré resucitado. Serás resucitada, serás resucitado de los muertos. Pero hay dos resurrecciones, una para vida eterna, que es la que Dios ha preparado para su pueblo, para sus hijos, y hay otra resurrección que es para condenación eterna, que está preparada para el diablo y sus seguidores. Pero uno diría, pero pastor, yo no creo que esas personas sean seguidores del diablo. Es que uno ya nace con esa naturaleza corrupta y no lo sabe. 1 Corintios 15:20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Es decir, primicias de los que han muerto es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre que entró la resurrección de los muertos. ¡Qué espectacular! Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados.
Pedro da testimonio, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, ¿qué dice? Nos hizo renacer. ¿Cómo renacer? Si yo ya nací, hemos vuelto a nacer. Los que estamos en Cristo, volvemos a nacer. Renacer es volver a nacer. Renacer, volver a nacer. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia. ¿Cuál es esa grande misericordia? El privilegio de oír el Evangelio y el privilegio de responder a ese Evangelio. Esa es la gran misericordia que Dios está teniendo con su pueblo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos. ¿Para quiénes? Para vosotros, es decir, para nosotros. Hermanos, Adán introduce la muerte, pero Cristo, ¿qué introduce? La vida y la inmortalidad. El hombre no fue diseñado para morir. ¿Pero por qué mueren hombres? Por causa del pecado. Y Adán introdujo la muerte, pero Cristo introdujo nuevamente la inmortalidad. Y hay mucha gente que no entiende por qué y para qué vino Cristo. ¿Qué significa esto? El reinado de la muerte. Porque en Adán todos mueren. A lo largo de estos versículos que hemos leído, todo el capítulo 5, vemos el mismo patrón de nacimiento, es decir, engendró, vivió, y aunque vivieron, ojo, aunque ellos vivieron una vida larga, 900 años, 700 años, 800 años, todos ellos murieron. Esta secuencia, ¿por qué está allí en la palabra? ¿Por qué es importante que nosotros prestemos atención a eso? Porque esto es la tragedia de la humanidad. La tragedia de la humanidad no es el problema temporal solamente que podríamos estar viviendo. El problema temporal que nosotros podemos estar viviendo es un problema, sí, pero es consecuencia de la corrupción, de mi naturaleza, de la naturaleza tuya, la corrupción de gobernantes corruptos, la corrupción de un sistema que está caído. Pero la verdadera tragedia del hombre es la muerte espiritual, porque nacemos estando separados de Dios. Pero en medio de este ciclo de muerte encontramos una excepción. ¿Cómo se llama ese hombre? Enoc. ¿Y cuál fue la diferencia que él tuvo frente a todos los demás? Que él caminó con Dios y desapareció, dice, porque Dios se lo llevó. Ahora uno dice, entonces, ¿yo puedo caminar con Dios? Sí, cuando Dios viene a tu vida por medio del Evangelio, es decir, lo que estás escuchando ahora, lo que Dios permite es que tú puedas acercarte a él. Por eso dice acá, caminó pues Enoc con Dios y desapareció, dice, porque Dios se lo llevó. Ahora, Enoc no vio la muerte. Y hubo una razón por la cual él no vio la muerte. ¿Cuál fue? Caminó con Dios. Cuando Dios lo llamó, caminó con él. Enoc no podía acercarse. Nadie, escúcheme bien, le voy a decir algo. Nadie puede acercarse a Dios por su propia cuenta. Siempre venimos a Él porque tenemos un problema o por alguna necesidad. Pero Dios permite que ese encuentro se dé, esa necesidad se dé. Eso se llama un acto de misericordia. Pero una vez que esto ocurre, ¿qué es lo que Dios va a hacer? Va a enseñarte quién es Él. Él quiere que tú sepas quién es Él. Y cuando tú empiezas a caminar con Él, te olvidas de todo lo que puedes obtener de Él. En mi país decimos, perdonen la palabra que voy a usar, es amor al chancho o al chicharrón. Mucha gente tiene amor al chicharrón y no al chancho. O sea, refiriéndose a qué? Camino con esa persona porque me conviene, porque saco provecho. Y es así como nos acercamos a Dios, buscando siempre un beneficio. Pero en la medida en que Él se da a conocer a nuestras vidas, esa perspectiva cambia. Y Enoc no fue la excepción. No es casualidad que su hijo fue el que vivió más años. ¿Por qué se acercó a Dios?
No lo sabemos, pero lo que sabemos es que nació su hijo y después que nació su hijo, él se acercó a Dios. Probablemente, esto es una especulación, probablemente su hijo nació enfermo, pero el acompañamiento de Dios fue el que más años vivió. Interesante. Por eso dice, por la fe no fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Cómo yo puedo agradar a Dios? Yo no le agrado a Dios porque yo soy Billy Soberón. Tú no le agradas a Dios porque tú eres fulano de tal. La única manera de agradar a Dios es por medio de la obra de Cristo. Y la obra de Cristo está representada en la Biblia desde el inicio. Y esto es extraordinario. Y es extraordinario porque en medio de esto, a pesar de la corrupción en la que el mundo está viviendo ahora, Dios nos da una promesa. La promesa de que va a venir ese Salvador y va a separar una familia para eso. Luego más adelante vamos a ver cómo llama a Abraham, pero va a separar una familia. Y a pesar de que la maldad se ha multiplicado en la tierra, hay una promesa de una generación de vida en la generación de Noé. El capítulo concluye con el nacimiento de Noé, cuyo nombre significa descanso, consuelo, alivio. Eso es lo que significa Noé. Génesis 5:29, y llamó su nombre Noé diciendo, este nos aliviará de nuestras obras, dice, y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Ahora, es interesante porque lo que Lamec está diciendo acerca del testimonio de este Enoc, el que está naciendo, dice, él es el alivio del trabajo y la fatiga en nuestras manos. No es que Noé iba a traer esa fatiga, sino que en la generación de Noé iba a venir el Salvador. Cristo iba a venir a través de una nueva familia, conforme a lo que Él había prometido desde Génesis. Porque ahora la tierra estaba bajo maldición por causa del pecado. Y eso apunta hacia una futura redención. Eso apunta al cumplimiento de la promesa de Dios como Salvador. En Hebreos 4:9, y miren lo que dice. Por tanto, dice, queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿A qué reposo se está refiriendo? Se está refiriendo al reposo de Cristo. Dice, porque el que ha entrado en su reposo, es decir, en Cristo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Venid a mí, dice Jesús. Él es el reposo. Él es la promesa. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Él es el reposo. Hay muchas personas, hermanos, alrededor tuyo, que probablemente no conocen esta verdad, que no saben nada acerca de quién es Cristo, por qué y para qué Él vino. Dios quiere que sepas que a través de las Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, Él se ha revelado, su nombre está revelado. Dios quiere que tú sepas que Él quiere tener una comunión contigo, pero tú no puedes tener una comunión a tu manera. Mucha gente pretende, aún en nuestros días, tener una comunión con Dios a su manera. Es decir, yo vivo mi evangelio a mi manera, yo busco a Dios a mi manera, yo tengo una relación con Dios a mi manera. Pero Dios nos ha dejado su palabra. Es decir, esta Biblia, que es la palabra de Dios, nos la ha dejado con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? De que nosotros le conozcamos a Él. ¿Saben cuál es el plan de Dios? Que cada hombre, que cada hijo que Él ha llamado, vuelva a tener la imagen y la semejanza del primer hombre. Esa imagen y semejanza se perdió por causa del pecado. Pero esa imagen y semejanza está disponible por medio de la obra de Cristo y a través de esta palabra. ¿Qué es lo que Dios desea? La restauración de la imagen de Dios en cada uno de nosotros. Y pastor, ¿cómo puedo lograr eso? A través del discipulado.
¿Por qué el discipulado? Porque en el discipulado tú comienzas a ser conformado, es decir, a tomar la forma de Dios a través de la escritura bíblica. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para terminar y cerrar este tiempo. Padre, yo te doy gracias, Señor, por el privilegio que tenemos, el privilegio que nos da, Señor, de ser parte de esta gran familia. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra puedo entender que tú, Señor, has venido para devolvernos a la imagen y semejanza de tu Hijo Jesucristo. Bendigo, Señor, lo que tú has bendecido, la obra que tú has hecho en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por cada persona que está en este lugar, por cada familia, Señor. Oramos, Señor, para que seas tú obrando en medio de cada uno de nosotros, conforme a tus planes y a tu misericordia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.